Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en el podcast político hoy para hablar un poco sobre cómo se habló sobre el debate de la Ciudad de México el pasado domingo. Es decir, hoy no nos vamos a enfocar en lo que se dijo en el debate porque como siempre creo que hubo pocos highlights, sino más bien les vamos a compartir algunas cosas que se dijeron en el llamado post-debate, es decir, cómo se debatió sobre el supuesto debate. Para esto, como siempre, me acompaña Horacio. ¿Cómo estás? Hola Cristian, yo todo muy bien por acá, allá qué tal, Pues con tengo un COVID. poco de gripa, como seguramente podrán escuchar. Perdonen mi tono de voz. Algunos dirán que siempre es feo. Entonces quizás hasta hubo una leve mejora por mi infección viral. Pero bueno, como son otra vez varios audios, no tantos como la última vez. Sin embargo, te propongo que comencemos de una vez, aunque quizás sirva que de inicio me des tu impresión general del debate del último domingo entre Clara Brugada, Santiago Tabuada y tu tío Salomón Czartoryski. ¿Qué te pareció? Ay, pues bueno, digo, en este sí hubo una tiradera de acusaciones casi todo el tiempo, pero bueno, es que pareciera digo, si uno no está levemente informado, no tiene un contexto de los candidatos, uno diría, bueno, vivimos en una realidad dividida en dos, ¿no? Porque prácticamente la acusación que uno le lanzaba al otro, el otro la devolvía como, no, no, no tú, ¿no? Tú eres, o sea, tú eres corrupto. No, 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 tú eres corrupto. O sea, la misma acusación prácticamente, ¿no? Y pues obviamente son acusaciones donde pues no van más allá del ruido que hacen, ¿no? Porque no se responde con nada, no se ofrecen evidencias de nada, y ya solo en eso se queda, y como para que uno se haga la impresión que uno más le parezca suficiente, y que muchas veces supongo termina siendo la que uno ya tenía antes del debate. Entonces, eso. Y compartes la opinión que leí y escuché varias veces de que el formato del debate chilango fue por mucho superior al formato del debate presidencial, porque yo no vi tanta diferencia como supuestamente se abordó en muchos medios de comunicación. No, tampoco, ¿eh? Digo, lo que quizá fue muy determinante en el debate, creo que fueron pues los temas que están tan sonados, que pues esos eran los que generaban la discusión a final de cuentas, ¿no? Son temas de los que todo el mundo está hablando, por lo menos aquí en la Ciudad de México, lo del agua, lo del cártel inmobiliario, y bueno, de ahí, pues bueno, todo giraba en torno a eso, ¿no? Entonces, no creo que el formato haya sido la virtud del debate. Estamos de acuerdo. Y hablando de agua, eso fue el primer tema, que nada más fueron dos, que quizás para mí fue la única diferencia marcada con el formato presidencial de que se abordaron menos temas. Porque si recuerdo bien fueron cinco en el debate nacional y en este caso nada más entre comillas dos. Creo que eso ayuda que se enfoquen en temas nada más y no que sean una baraja de temas como son ya cuando rebasa cuatro en 2 horas con participaciones de nada más varios minutos. Yo creo que se pierde aún más el sentido más o menos profundo de la discusión. Y bueno, como ya dije, al inicio se abordó la temática del agua, que creo que para los que vivimos en el Valle de México, o por lo menos cerca, todos podríamos coincidir y también ya hicimos un programa específico sobre la problemática del agua, de que eso es un asunto que nos afecta a todos, algunos más que otros. Seguramente hay grupos de la población más preocupados que otros sobre este asunto. Sin embargo, nadie en su sano juicio podría negar que es algo que nos tiene que preocupar si es que queremos vivir más o menos cómodo en esta gran ciudad. El primer audio tiene que ver entonces con el tema del agua. Iniciamos con este tema, ¿cómo que quieren privatizar el agua? Lo mismo hicieron en Quintana Roo, ahí en Cancún, una empresa de lo más leonina, afortunadamente tras un proceso judicial que quisieron esconder, bueno, ya se han recuperado varios pozos y el suministro de agua. Sí es cierto que quieren privatizar, es una de sus propuestas de A ver, campaña. quien quiere privatizar el agua y fue evidente en el debate fue Clara Brugada cuando saca su botella ya con su marca, ya hasta le puso marca que le va a poner agua clara. Bueno, este audio fue del espacio de Juan Becerra en Radio Fórmula. Hay que decir que él es abiertamente simpatizante, yo hasta le llamaría propagandista del régimen actual,
oficialista, no es periodista tampoco, aunque él mismo se quiera ver como tal, y tenía en su espacio a 3 representantes de los 3 candidatos y candidatas al gobierno de la capital. Y su primer pregunta fue para la representante del equipo de Santiago Taboada sobre la acusación, entre comillas, de Clara Brugada, que vimos varias veces en el debate, que tiene que ver con la supuesta intención de la propuesta opositora de querer privatizar el sistema de agua en la CDMX. Y no sé cómo lo viste tú, pero me pareció curioso que cuando Brugada le cuestionaba eso a Taboada, él en vez de negar eso y decir no voy a privatizar, lanzó, como bien dijiste al inicio, de regreso la misma acusación. Dijo, no, es que tú ya privatizaste con el sistema de pipas. Que hay que decir que yo sí creo que hay parte de verdad en eso, porque creo que a todos los que ya llevamos varios años en esta ciudad nos ha tocado tener que pedir una pipa. Son caras y entre más hay necesidad de agua, más sube el precio. Es decir, que es un negocio jugoso en manos privados. Ya habría que investigar quién se beneficia, quién lo controla, que si hay corrupción política o no en eso, que lo más seguro es que sí, pero que es una forma de por lo menos parcialmente privatizar una necesidad pública esencial como el agua, creo que es innegable. Pero como dije, ninguno de los dos, sobre todo Taboada, no negaba que él quiere privatizar, por lo menos de alguna forma, el sistema de agua. Y en vez de eso dijo, es que tú ya hiciste lo que yo quizás sí quiero hacer y no es tan malo como tú dices, pero yo no sé cómo viste tú este punto. Sí, y es que, bueno, yo diría que eso no es exclusivo de una delegación como Iztapalapa, que es donde Clara Brugada ya gobernó. Por ejemplo, yo te podría decir en Coajimalpa, alguna vez un evento que hizo Adrián Rubalcaba, no sé si para... no recuerdo si fue en una toma de posesión, no recuerdo en qué fue. Ahí andaba el desfile de pipas, ¿no? O sea, se ve que bueno, el negocio de las pipas es uno que anda... pues incluso tras las candidaturas, anda tras bambalinas de los candidatos, de los alcaldes. O sea, es un negocio que algo anda moviendo ahí en la Ciudad de México. Yo diría, por lo menos tengo esos 2 ejemplos. Como tú dices, pues quizá también en Polanco, donde tú vives, también haya ese fenómeno. Pero bueno, es que creo que cuando hablábamos sobre el tema del agua, pensábamos nosotros en ese momento, no solo, bueno, pues sí, la escasez como un problema de la vida diaria de los ciudadanos, sino el tema del agua como algo que se ha ido evolucionando en una lógica de negocio, ¿no? Y eso es acerca de lo cual ningún partido realmente se pone a hablar de una manera seria, ¿no? Y bueno, supongo que eso es lo que se deja ver tras este comentario que tú haces, ¿no? De cómo, pues sí, una manera de atacar es decirle, tú ya hiciste esto de las pipas, ¿no? Y la otra manera de atacar es, bueno, pues tú también quién sabe qué estés haciendo a manera de negocio alrededor del tema del agua. Lo que sí no está pasando es que se transparente el tipo de negocio que se hace a partir del tema del agua, ¿no? Y cómo se va a hacer para que sea prioritaria la distribución, el cuidado del agua en lugar de esos negocios, ¿no? Eso es lo que, pues sí, ninguno de los dos respondía. Nada más es un intercambio de acusaciones donde seguramente, bueno, si pensamos mal, que como es una buena manera de pensar, los dos tienen razón en cuanto a que hay negocios de por medio, ¿no? Por cada una de esas posturas. Nada más es quizá modelos de negocio diferentes, ¿no? Es correcto, y para que no nos acusen de chairos, vamos a poner el siguiente audio en el que van a escuchar una declaración citada por parte de Santiago Taboada, es decir, una que él dio hace algunas semanas sobre su intención o no de privatizar el sistema de agua en la Ciudad de México. Escuchemos. Cuando tuvo una reunión con integrantes del Club de Industriales.
Ahí tenemos la nota en pantalla, es una nota de 24 horas y lo que dijo literalmente Santiago Taboada es: lo quiero decir clarito, nosotros no le tenemos miedo a la inversión privada. Uno de los puntos que vamos a hacer en el tema del agua es hacer modelos públicos privados porque no hay otra solución. No hay dinero público que alcance, esas son las alternativas y las soluciones que le van a dar viabilidad. Sin miedo al éxito, con mente de tiburón. Me dio mucha risa. No le tenemos miedo a la inversión privada. Bueno, en todo caso sería al revés, porque uno tendría que tenerle miedo a que haya gente privada que quiere entrarle a un negocio tan seguro y sin riesgo alguno como el sistema de agua, porque pues podemos discutir si necesitamos ciertas cosas o no, pero nadie puede vivir sin agua, por lo tanto es uno de los negocios con menos riesgo que hay en todo el mundo. Y de hecho, lo que a mí me decepcionó otra vez, que hay ya ejemplos en el mundo de privatizaciones en urbes grandes. El que yo recuerdo muy bien, y no tiene tantos años, es el de París, en Francia, que se hizo precisamente eso. Lo que sucedió es lo que cualquier más o menos economista de izquierda hubiera podido prever, que se dispararon los precios para los consumidores, lo que provocó además también al mismo tiempo que se favorecieran las zonas que pueden pagar más por recibir agua de manera limpia, eficiente, etcétera. Entonces, tuvimos más o menos, se lo tienen que imaginar, un sistema de primer mundo que funciona a la perfección en una zona tipo Polanco en París, y algo aún más bestialmente imperfecto y disfuncional como lo que tenemos hoy en Iztapalapa. Es decir, se fortaleció la desigualdad en el acceso a este bien público, otra vez esencial e indispensable para todos. Y eso nada más es un ejemplo que yo ubico de hace quizás 3, 4, 5 años, pero hay muchos otros también en el continente nuestro que se podrían usar para argumentar en contra de algo que yo creo que tú tampoco apoyarías, que es privatizar un bien público como el agua. Yo creo que el siguiente paso nada más sería privatizar el oxígeno. O sea, eso ya sería lo único que nos quedaría para consumir de manera más o menos libre o casi gratis, como sí es el agua en la CDMX. Pero no sé cómo veas estos dichos de Taboada de asociación entre público-privado, con el argumento que escuchamos en el programa último por parte de Morena de que es que no hay dinero. Estaría bien hacerlo público y gratis para todos, pero como no alcanza, lo único que nos queda es invitar a los privados para que le entren al negocio. Sí, pero es que eso de invitar a los privados suena tan... Sin miedo. O sea, a ver, es como si nos venden la idea de que esto apenas se va como a echar a andar, ¿no? Como si de verdad fuera esta cuestión, ay, vamos a buscar quién de los interesados de parte del sector privado podría salir al quite, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero, bueno, yo creo que, bueno, tras estas cosas, uno más bien puede pensar que las ventajas ya están muy cargadas hacia ciertos inversionistas o ciertos interesados, ciertos grupos, y pues es que eso es lo que le termina quitando como la buena intención a cualquier cosa que venga del sector privado, ¿no? Que bueno, todo ya está en una lógica de un interés ya muy, muy fijo, ¿no? Entonces, bueno, realmente el problema social, el problema de los ciudadanos, realmente no es el que está, a partir del cual se está diseñando la estrategia, ¿no? Se está diseñando a partir de un modelo de negocio que ya está cargado de cierta manera. Eso es lo que, bueno, y además que va a funcionar, como tú dices, con ciertas condiciones con las cuales ya está preparado el terreno para ese mercado, ¿no? Y que en efecto son esas, que, como las que tú dices, o sea, es un mercado que ya tiene sus desigualdades desde un inicio. Entonces se van a conservar esas desigualdades o como dices tú, se van a agudizar, se van a acentuar. Sí, y como vemos, operando eso ya en la práctica en México es en el sector salud. Tampoco tenemos que imaginarnos cosas que no existen. Ahí podemos ver lo que provoca que se abra al negocio privado un bien indispensable como lo es la salud para las personas. Claro, o sea, vemos claramente que si tienes dinero, está perfecto. Y si no tienes, que Dios te ayude. Sí. O sea, estamos pensando que algo como el sector salud, donde un servicio se ofrece
con cierta escasez, hace que quienes quieran acceder a él tengan que competir por él, ¿no? Supuestamente es un servicio que se deriva de un derecho humano, ¿no? El acceso al agua, bueno, también cuenta entre las cosas más básicas de la vida para un ser humano. Y si por el diseño que los gobiernos, en una alianza con ciertos sectores privados, hace que ese servicio se vuelva algo en lo cual se tiene que competir para acceder a ello, pues bueno, es algo donde está totalmente desvirtuado, está volteado la jerarquía de prioridades, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Y lo más seguro es que yo no vote ni a nivel local ni nacional. Sin embargo, el tema del agua sí me preocupa bastante, porque si en serio tenemos aquí la sorpresa, entre comillas, de que no gane Clara Brugada y nos toque, aunque nada más sea en parte, una privatización de ese sector, no, bueno, eso sería un terremoto político que desfavorecería a grandes partes de la población en la gran urbe y sobre todo a los que menos tienen y más ocuparían que el agua siga costando pues más o menos, creo que, bueno, en mi caso son como 30, 40 pesos al mes y eso creo que es un precio que se tendría que mantener, sobre todo mientras los ingresos de los sujetos no mejoren de forma sustancial. Vamos. Sí, que ese, perdón, nada más que esos precios muchas veces se ven como una especie de desperdicio, ¿no? De como de Sí. andar regalando las cosas. Cuando realmente que haya esos precios es lo que garantiza accesos, ¿no? Por el lado, digamos, del costo de un servicio, es lo que permite garantizar, o bueno, tendría Sí. que permitir, porque bueno, tampoco es regla de oro, ¿no? Pero justo un precio como ese, tal como por ejemplo sucede en algo como la UNAM, donde se cobra una inscripción de $1 o menos al semestre, pues eso es lo que permite un acceso garantizado a quien, bueno, quien por alguna razón tuvo el privilegio de entrar a una institución como esa o que tiene un acceso a ese servicio, digamos. Sí, y similares en el metro, en el Metrobús, en la Ciudad de México, que también son Exacto. relativamente accesibles y no representan el costo real de un viaje en el metro para que más o menos todo mundo pueda trasladarse con el transporte público. Aunque a Como tu tú tío ya- Leo Zuckerman le moleste eso. Es que la gente pague lo que vale. Pero bueno, eso es otro debate. Pero hablando de, me construiste el puente perfecto de Leo Zuckerman, saltemos a su espacio, tu espacio favorito, el de la hora de opinar, en la que tuvo el martes pasado a Violeta Vázquez, que habló de que la CDMX es el bastión progresista de México. Y tercero, por una razón histórica, y es que este es el bastión de las luchas progresistas desde siempre, y desde que hay vida democrática en la Ciudad de México, siempre han ganado los proyectos de izquierda, ¿no? Aquí se legalizó primero el aborto, aquí se legalizó primero el matrimonio igualitario, etcétera. Entonces, no es una cuestión solamente partidista, sino que en general la población de la Ciudad de México es una población muy tendiente a abrazar las causas progresistas. Un lugar donde lleva 27 años gobernando la izquierda. Donde lleva 27 años gobernando la izquierda, con esta isla de Benito Juárez. Ahorita hablemos de Benito Juárez, pero antes que eso, es cierto lo que dice Leo Zuckerman al final, de que la izquierda casi ya lleva 3 décadas gobernando la capital, es decir, en este caso es mucho más difícil que hablen del pasado neoliberal que destruyó a la capital y que tarda en que vuelva a renacer y que por eso los resultados han sido más o menos pedestres, aplica menos este tipo de retórica. Pero al mismo tiempo también me pareció sintomático que Violeta Vázquez primero tilde de progresista a la capital, lo cual, sobre todo en comparación con otros espacios geográficos en el país, seguramente es cierto, porque si nos comparamos con el norte o algunas urbes en el sur y haríamos una comparación en puntos de vista sobre algunos asuntos culturales, como por ejemplo el aborto, lo más seguro es que la CDMX sea la más liberal en ese sentido, pero yo más que progresista, me entristece mucho que lo de izquierda haya quedado reducido de alguna forma a planteamientos de lucha cultural, como es lo del aborto, que yo obviamente estoy a favor,
que el matrimonio igualitario, que yo también estoy a favor, eso no es la cuestión, pero que el nacimiento político de la izquierda que se asocia con la lucha contra el absolutismo, contra el clero, contra la clase capitalista, la lucha de tiempo de vida de los trabajadores, los sindicatos, tantas muertes, tantas de veras luchas, muchas veces a vida y muerte o muerte, hayan quedado hoy reducidas, como ya dije, a algo tan mínimamente progresista como derechos de minorías o el derecho como aborto, que además ni siquiera se enfoca o se profundiza sobre qué tan accesible es ese derecho ganado ya en la práctica, porque yo sé de primera mano que eso no funciona como debería de funcionar, porque no se invierte el presupuesto necesario para que funcionaría de la forma que nos dicen que sí funciona. Es decir, que la mayoría de la gente que aborta y tiene el dinero lo hace aún así en clínicas privadas. ¿Por qué? Porque ahí sí funciona como, insisto, debería de funcionar. Y en las públicas, que supuestamente en cada alcaldía debe de haber un hospital en el que yo como mujer puedo abortar gratis y de manera adecuada, no funciona así. Otra vez, ¿en dónde está la investigación periodística que haga evidente eso? De que lo que se dice que está, en la realidad muchas veces no corresponde. Y lo otro es, ¿en dónde está la otra parte de la izquierda? Lo económico, la justicia, la igualdad, todo eso quedó eclipsado y se habla de que tú eres izquierda si apoyas el aborto y no te enojas si se casen personas gays. No, bueno, es que justamente por eso ya la izquierda muchas veces es odiada tanto y queda caricaturizada porque, por ejemplo, si yo no soy gay y no soy mujer, entonces, ¿qué ha hecho 30 años de gobierno de izquierda en la capital por mí? Y la respuesta va a ser, pues muy poco. Con esto no quiero decir que con eso justifico entonces que se apoye a la derecha y que se vote por gente como Milei. Sin embargo, verlo como instrumental, tu voto político, si no eres de una minoría y si no eres gay y si no eres mujer, ¿por qué tendrías que votar por un gobierno que no te ha apoyado en nada o casi nada los últimos 30 años? O sea, para mí la izquierda tiene que abordar a todos los grupos de la población de manera universal, excepto la clase alta, pero no escogerse nada más la lucha de minorías para la batalla cultural tipo Barbie y con eso ya engrandecerse y entronizarse a sí misma como el gran bastión progresista, que yo digo, para mí eso es un poco ridículo. Bueno, yo creo que ahí hay varias cosas donde hay que como distinguir de una manera un poco más sutil, ¿no? Porque bueno, yo sí creo que defender causas como los derechos de la comunidad LGBT más y algo como los derechos de la mujer, pues puede representar algo, una manera emblemática de defender derechos que no solo son para esas comunidades, para esas minorías, sino para la población en general. Digo, ahí es donde yo pondría ahora un límite. Me parece que la manera en la que las izquierdas con las cuales hemos convivido en la Ciudad de México defiende esos emblemas de una manera oportunista, ¿no? Solo poniendo, digamos, como haciendo es como si solo se lanzara la gran noticia de que en México se han promulgado leyes para garantizar el aborto, para garantizar la igualdad en términos de género, sexualidad y en fin, ¿no? Pero, como dices tú, pues sí, la oportunista vendría de que solo como que solo es ese gran anuncio, ¿no? Pero realmente la garantía para cumplir esos derechos tendría también que verse como toda una manera de distribuir el presupuesto de una manera que de verdad lo garantice, ¿no? Y a partir de ahí hacer visible cómo garantizar esos derechos también implica algo para toda la población en general. Pero pues todos esos pasos no se dan y no los ha dado la izquierda y pareciera que la lógica partidista que hay tanto aquí como en el resto del país pues no lo va a hacer de esa manera, ¿no? Va a seguir nada más tomando ciertas banderas en momentos clave coyunturales como son las elecciones, como son ciertos momentos de discusión y realmente no va a haber esa garantía
pues podríamos decir, en lo cotidiano, ¿no? Para defender esos derechos, para hacer valer esos derechos, ¿no? Ni de esas minorías, ni del resto de la población, ¿no? Pero, pues yo diría, bueno, aún así, la defensa de esos derechos de minorías, sí tiene que estar en las agendas y de una manera resaltada, ¿no? No de una manera como mezclada entre varios otros asuntos. Sin embargo, bueno, pues estaría de acuerdo contigo en que garantizar esos derechos implica algo más que eso, ¿no? Y por otro lado, yo diría, bueno, también reducir la cuestión de que en la Ciudad de México hay una convicción que se carga hacia la izquierda, una convicción política que se carga hacia la izquierda, también me parece como de un análisis muy superficial, porque hace parecer que por alguna razón aquí hay como una especie de diálogo entre sectores sociales, que hay una especie de pluralidad y que todo se resuelve como en una especie de pues sí, como de voz comunitaria, global, bien razonada, cuando yo lo que diría, bueno, pues es que esta cuestión de que aquí triunfen ciertas posturas políticas, pues igual y nada más tiene que ver con la poca homogeneidad que hay en nuestra población. Si en ciertos estados, por ejemplo los del norte, donde todavía ciertas posturas políticas como las del PAN siguen triunfando, es porque hay cierta homogeneidad en cuanto a ciertas costumbres, ciertos hábitos, ciertas cosas que se le siguen exigiendo a los políticos. Aquí podríamos decir, bueno, esa homogeneidad no existe. México, la Ciudad de México, de cierta manera, es la muestra de la disparidad que hay en la población, y no solo una disparidad en términos económicos, una disparidad ideológica, religiosa, y de todos los tipos, lo cual por alguna razón, como una especie de catalizador, lo tiene en lo que ha sido hasta ahorita la izquierda, ¿no? Que volvemos a lo mismo, no es una izquierda que de una manera fuerte se concentre en esta garantía de derechos como lo anuncian. Sí, yo nada más añadiría que si tus consignas o tus ideas que supuestamente definen a una capital como de izquierda son abrazadas, y digo literalmente abrazadas y apoyadas por todas las empresas como tipo Liverpool, Palacio de Hierro, Martí, Amazon, y podría seguirme en una lista eterna, no veo que eso sea algo transgresivo o siquiera mínimamente un acto de rebeldía en contra del orden existente. O sea, eso para mí es el problema que tengo con eso. Y es el mismo error que cometió el Partido Demócrata en los Estados Unidos, que mandó a competir a Hillary Clinton, que apoyaba todo eso, pro aborto, pro matrimonio igualitario, y pensó que con eso sería suficiente para parar al monstruo de Donald Trump, y ya vimos lo que sucedió. Es decir, si tú nada más le hablas al más o menos 5% de la población, o piensas que la preocupación mayor de todas las mujeres es de tener derecho al aborto, que yo apoyo otra vez, tengo que poner énfasis en eso, y no hay otros asuntos del patriarcado, incluso si quieres seguir hablando en esos términos, que le afectan su vida cotidiana de manera mucho más fuerte, pues bueno, entonces no te sorprendas que terminen votando no por la supuesta izquierda, que no me parece que es izquierda. Pero siguiendo con ese tema, en el siguiente audio, Leo Zuckerman te va a explicar que lo que tú dijiste no es cierto. Un tema que no hemos sacado, pero vaya, ¿por qué está perdiendo este gran bastión que era del López Obradorismo más recalcitrante? Esta es una ciudad de clases medias. O sea, a mí me dicen Iztapalapa, es que Iztapalapa no es de clase media. No. No, sí es, según el INEGI sí es. Claro que es. O sea, es que está tan jodida la economía en México que los de Iztapalapa son de clase media, no solamente los de Benito Juárez. Esta es una ciudad fundamentalmente de clase media que se ha sentido, yo creo, agraviada durante este sexenio, ¿no? Bueno, obviamente no apoyo lo expresado por Leo Zuckerman, pero otra vez me pareció sintomático para ilustrar algunas cosas. Primero,
el concepto de clase media desde siempre ha sido criticado desde la ciencia política y la sociología por su ambigüedad, porque precisamente lo que ejemplifica Leo Zuckerman es el problema de ese concepto, que lo único que nos dice es el promedio de un país y más o menos si tú entras en el promedio o no. Entonces, si en general en niveles muy bajos, tú conceptualmente entras en clase media, aunque en términos absolutos estás muerto de hambre o te alcanza nada más o menos al mes para que no te mueras de hambre, lo cual para mí es definitivamente clase baja, que no tiene que ver que tú seas el promedio de algo, sino tus condiciones absolutas desprendidas del contexto particular para que te alcancen, porque si no, tendríamos que siempre comparar peras con manzanas, lo que él, desde mi punto de vista, ya hace. Pero ese es el problema del concepto de clase media, que si nada más alude al promedio de algo, bueno, pues entonces no nos dice mucho sobre las reales condiciones de vida de la mayoría de la gente. Y además, aún así, yo no creo que él en su vida entonces haya visto a gente de veras pobre cómo vive en la Ciudad de México, porque vamos a decir que somos más o menos 20 millones. Yo no estoy seguro que si de veras más de la mitad viva con agua potable diariamente. Me atrevo casi a afirmar que la mitad de la población en México no tiene agua limpia para bañarse, para lavar ropa, para lavar trastes de manera cotidiana. Y con eso hablar que aún así son clase media, porque si los comparas con no sé qué población en la sierra de Oaxaca, para dar un ejemplo, porque tienen quizás el doble de ese grupo de gente, entonces aún así serían clase media, porque como dijo también Paula Sofía, que sí, es que estamos tan jodidos, que aunque estés jodido en la capital, eres menos jodido que los otros, y eso te hace clase media. Me parece que también habla mucho de la concepción de la élite mexicana sobre cómo vive la gente en la Ciudad de México, pero vive nada más en su cabeza, es algo imaginado. ¿Por qué? Porque no conviven con las condiciones, con gente que les podría platicar, bueno, cómo de veras vive lo que ellos asocian con clase media en, por ejemplo, la CDMX. Pero no sé cómo veas tú ese punto. Sí, pues realmente es un argumento que solo tiene el objetivo de unificar en su análisis la opinión desfavorable de la gente hacia el gobierno, ¿no? Y realmente, bueno, pues si eso sale de un opinólogo, realmente es un argumento demasiado estúpido. Porque, bueno, justo está el opinólogo supuestamente estaría haciendo un análisis de los elementos o los factores que determinan por qué hay esa inconformidad. Y realmente ahí creo que él tendría que situarse en una postura donde más que una unificación va a encontrar una serie de diferencias, ¿no? Obviamente lo que va a tener que ver desde el principio es que la postura desde la cual él ejerce su opinión es una perspectiva de un estilo de vida, de una serie de condiciones bajo las cuales vive él o ciertos sectores con los cuales se identifica. Pero bueno, y curioso que mencione el caso de Iztapalapa y que realmente es el ejemplo que casi todos siempre estamos citando, porque Iztapalapa, sí, en efecto, siendo parte de la misma ciudad donde está Benito Juárez e incluso siendo una alcaldía vecina, pues bueno, las condiciones en las que vive cierto sector de la población, pues son como lo que tú mencionas acerca del agua, ¿no? De una escasez, de una serie de problemas como el transporte, como los que se viven por la inseguridad y demás. O sea, es en todos los aspectos de la vida de un ciudadano promedio en esa alcaldía, como en otras que tienden a ser hacia las afueras de la mancha urbana. Xochimilco, Iztacalco, Gustavo Amadero, también, Álvaro Obregón, o sea, en casi todas, ¿no? Solo que, bueno, pues ahorita como la tendencia de este señor es la de mostrar o la de exhibir supuestamente una obvia homogeneidad en cuanto a la inconformidad respecto al gobierno, pues bueno, se pasa por el arco de triunfo todas esas diferencias, esas distancias que, bueno, muchas veces son insalvables, ¿no? Sí, bueno, se ve que te molestó que te exhibieron como rey de clase media. Vamos a avanzar ahora a algo que, bueno, vamos a escucharlo y a ver qué te parece.
Yo a ti te preguntaría, pero si no quieres no me contestes. Sí, te Si contesto. tú ahorita estarías apoyando a Omar García Harfuch si él hubiera sido el candidato. Probablemente sí, porque te la contesto, porque yo sí creo que de los grandes logros del gobierno de Claudia Sheinbaum fue la seguridad. Yo hoy me siento mucho más seguro que hace 6 años. Yo estoy de Y acuerdo en eso contigo. No, de verdad, y creo que hizo muy buena labor Omar García Harfuch o sea, lo siento más cercano que Clara Brugada, que fue, ¿no?, de alcaldesa de Iztapalapa. A lo que voy es que yo no creo que todo el mundo haría lo mismo. Violeta quiso exhibir a Leo Zuckerman y creo que reveló ahí un poco la estrategia de Morena en el sentido de por qué escogieron a Clara, en vez de a Omar García Harfuch, porque si se acuerdan, en la encuesta tuvo más porcentaje Harfuch que Clara Brugada, y la diferencia sí fue de varios puntos porcentuales, no estuvo tan apretado, pero luego por el supuesto punto de cuota de género que no se anunció antes de hacer las encuestas, sino que me parece que usaron de manera política a conveniencia una vez ya estando los resultados de dichas encuestas, la balanza se inclinó por Clara Brugada. Y lo que dijo Violeta creo que fue parte de ese cálculo, que ellos pensaron, es decir, los de Morena, los estrategas, entre comillas, de que seguramente habría mucha gente, como ellos otra vez se imaginan en su cabeza, tipo Leo Zuckerman, que apoyaban quizás a Omar García Harfuch en contra de la candidata Clara Brugada, pero a la hora de la elección no iban a mantener ese apoyo, sino que era como un apoyo, como dicen, de mazapán, que se iba a deshacer muy rápido. Pero como le contesta Leo Zuckerman, y creo que con honestidad, dijo, no, yo sí hubiera votado por él, porque él no tiene problemas de votar por un policía que además él sabe que tiene de izquierda absolutamente nada, que otra vez nada más es parte de la supuesta narrativa de izquierda, pero que es uno de los elementos que también y aquí hemos hablado una y otra vez, que demuestran que Morena no es de izquierda. Entonces, no sé cómo ves tú ese punto, pero creo que estando Omar García Harfuch, las encuestas que ahorita ya están cerradas, más o menos Clara va liderando por ya menos de 5 o 6% a Taboada, estaría más decidida por parte de García Harfuch. Es decir, que yo sí creo que pragmáticamente para ganar la capital hubiese sido mucho mejor candidato Harfuch en comparación con Clara Brugada por el perfil que sí tiene mucha gente en la CDMX que no es progresista, sino que quieren que los dejen en paz. Y si algún policía se encarga de su seguridad, que además es guapo y nos protege como Batman a Ciudad Gótica, pues hubiera estado mejor, ¿no? Bueno, pues yo creo que es un cálculo realmente que dependía de cosas muy frágiles, ¿no? O sea, sí, podría estar esta cuestión, ¿no? De que cierto sector que no se inclina por la izquierda y sobre todo por Morena, porque bueno, sí es cierto que pues la tirria que ya causa Morena en varios sectores, pues hace que cualquier candidato que pongan les va a causar la misma tirria, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí también fue una especie de cálculo donde a lo que también se le tenía temor es abandonar la fórmula, ¿no? Que pues lo que podemos pensar es que es la fórmula de siempre estar tomando en cuenta las bases, ¿no? Las bases del morenismo o de lo que se asume como izquierda, ¿no? Y que bueno, eso pasa, es justo la herencia que recibe Sheinbaum de López Obrador y que podría ser que hasta en el caso de Clara Brugada, que bueno, viene de gobernar una delegación como Iztapalapa, con pues todas las características que tiene esa delegación, esa alcaldía, pues bueno, parece que es de un estilo donde también se concentra esta fórmula de pues de un poco estar contemplando a las bases de lo que es el morenismo, ¿no? No sé si eso es lo que se tomó, lo que más pesó en el cálculo a final de cuentas. Pues como no lo hacen en ninguno de los otros casos y estado, no creo que eso sea un argumento tan fuerte, que quizás la protesta o el descontento en la capital hubiese sido mucho más grande que en otros estados. Cabe esa posibilidad porque sí había muchas voces críticas con respecto a la candidatura de Harfuch. Sin embargo, en tantas ocasiones eso a la élite de Morena no les ha importado.
en tantas decisiones que yo recuerdo que nos podríamos ir hasta la primera semana de gobierno de López Obrador, hace ya casi 6 años, cuando fue el escándalo político sobre la licencia de Velasco en Chiapas para que pudiese competir por a gobernador. Creo que le tuvieron que dar la licencia del Senado, que eso no era legal, y luego Monreal se encargó, y eso fue la primera vez que Obrador dijo cállense y déjenme en paz. Y todo el mundo protestó, se enfadó, pero la memoria es muy corta, es decir, que aunque haya escándalos, yo creo que nadie realmente se acuerda cuando ya pasó más de un mes, porque ya pasó el nuevo escándalo, el nuevo insulto, y se voltea la mirada. Entonces, no sé qué tanto ese argumento sea aplicable a este caso. Pero bueno, ya Pero es que, no te... es que date cuenta de una especie como de complemento a esto y que tiene mucho que ver con lo que dices. O sea, yo creo que es en el cálculo es preferible algo que históricamente ha unificado al morenismo, ¿no? Como es esta como por lo menos la impresión de que el candidato sale de las bases, y por el otro lado la posibilidad de elegir a un candidato que, si bien hace un guiño hacia otros sectores de la población que normalmente no están convencidos del morenismo, sin embargo, es preferible no elegirlo porque sería un candidato que, si bien hace este guiño, divide al interior de Morena, ¿no? Entonces, me parece que en el cálculo, pues es mejor tener esa unidad al interior que tener como una cosa, un poquito de aquí del interior y el resto de algo que pues realmente es un volado si en efecto estás causando ese efecto o no lo estás causando, nada más es un espejismo. Pues acorde a las encuestas, no sé qué tanto esa estrategia les está funcionando, ¿eh? O sea, se está cerrando mucho más de lo que creo que ellos pensaron. Pero bueno, más allá de especular cómo van las encuestas, ya lo veremos en 6 semanas, si les funcionó esa estrategia que les adjudicas tú, o si el cálculo, que yo creo que hubiera estado mejor, hubiera representado una vía más ganadora en términos absolutamente pragmáticos de ganar una elección. Pero ya que no te gusta Leo Zuckerman ni su espacio de la hora de opinar, me propuse ver otros espacios. Entonces vamos a un programa del Canal 14, que es un programa público financiado por el Estado mexicano, encabezado por Genaro Villamil, obradorista a muerte, propagandista del régimen. Él fue creador del término infodemia, es decir, él ahorita en este programa nos van a sacar de todo este lodo de información falsa, de fake news, de propaganda de la derecha que nos quiere oprimir y saquear. Es decir, este es un espacio en el que hay información dura y pura. Comenzaron su análisis del debate chilango de esta manera. Ahorita regresamos contigo, Brenda. Contigo, Ezra, ¿cómo viste este segundo debate chilango? ¿Qué destacas? ¿Cuál te parece el mejor meme? Cuéntanos. Muchas gracias. Para eso pagamos impuestos. Esto más o menos es el tono de seriedad de este tipo de programas. Otra vez, es el Canal 14. No es Venga la Alegría en TV Azteca el domingo a las 8 de la mañana. Segundo audio ya de una de las analistas que trató de ser un poco más seria. Lo que quieren hacer, por ejemplo, con Santiago Taboada, a mí me pasó algo que no sé si les ocurrió a todos, y tenía que ver con que tomó el discurso de la izquierda desde la más profunda derecha, lo cual se me hizo rarísimo, inquietante, ¿no? Era así como, nosotros somos la resistencia, 2 de junio no se olvida, me quedé así en shock, no sé si les pasó, pero para mí era como tomar nuestros valores o los momentos emblemáticos de muchas generaciones y darle la vuelta a ese discurso como para ahora el decir que pertenece a algo que no pertenece. Yo no quedé en shock, además, otra vez, ¿qué es esto de que yo decido quién pertenece o no? Porque grabamos el primer programa, quizás hasta el segundo entre tú y yo, fue sobre la militarización. Y también me parece que estuvo cercano a la fecha emblemática del 12 de octubre. Y yo cité un libro de Fernando Escalante en el que reflexiona sobre lo vacío y lo únicamente simbólico en los que se han convertido varias fechas o, si quieres, expresiones emblemáticas de la llamada izquierda mexicana. Porque él en su libro sobre Ayotzinapa habla sobre
la ideología en México muy presente, según él, y yo lo comparto, de que hay una constante sospecha al Estado, y es decir, que todo el tiempo por parte de los sujetos en México hay una, digamos, dicotomía con el Estado y el gobierno. Todo el tiempo hay una victimización que yo no quiero decir que no muchas veces haya sido justificada, pero digamos ya se convirtió en algo abstracto, en una ideología que ya es un automatismo. Y entonces él narra en ese libro cómo ejemplos como el 2 de octubre, como Ayotzinapa, como la lucha sigue viva y todo ese tipo de consignas pasaron de representar luchas concretas y materiales a símbolos nacionales reproducidos por todos, incluyendo, y este es el punto central, los medios de comunicación masiva o la oposición política que no históricamente formaba parte de la reproducción de este tipo de consignas. Se podría decir entonces, o sea, que se extraen agentes históricos para castrar su potencial subversivo que representaron, habría que discutir si fue así, pero vamos a decir que sí, en su momento, y afirmar lo existente mediante la reproducción simbólica de dichos agentes. Y yo lo veo sobre todo en el 12 de octubre, porque hasta Televisa transmite la marcha del 12 de octubre, hasta Televisa hace mesas sobre la importancia simbólica de esa fecha. Pero ya quedó extirpado, eclipsado, todo el contexto histórico de ese entonces, que en muchos sentidos uno podría hacer el argumento no es tan lejano a muchas problemáticas que siguen hoy. Pero se trata como de cortar esa conexión, me parece que se ha logrado, y entonces estamos más ante un acto performativo de una vez al año, similar para mí al 8M, de que también todas las mujeres salen a gritar que ya estamos hartas, que nos queremos vivas, acaba la marcha, nos vamos a chupar, nos vamos a bailar, nos vamos de fiesta y nos vemos el siguiente año. Pero más allá de tener una intervención y relevancia política coyuntural, es más algo hiperpolítico, es decir, algo politizado sin consecuencias políticas, que eso para mí no es política, sería la apolítica. La despolitización a través de hiperpolitizar algo nada más para que sea una especie de fiesta, un acto performativo. Y creo, para concluir mi punto, que las consignas como el 12 de octubre, no se olvida, se han convertido en eso. Por eso se abre el espacio, se abre la puerta a que agentes como Santiago Taboada use ese tipo de consignas porque ya no significan básicamente nada. Por eso la misma derecha puede apropiárselas para ganar simpatías entre el electorado. Porque si yo me imagino, si la izquierda hoy fuera actual y diría, no sé, expropiar empresas inmobiliarias que tengan más de 3,000 propiedades. Ningún agente de derecha, y mucho menos el del PAN, el de Benito Juárez, se atrevería a reproducir ese tipo de consignas que sean actuales, que tengan que ver con la lucha de interés, si me permites, hasta con la lucha de clases actual, concreta, material, y que no se hayan convertido en un cascarrón simbólico sin contenido alguno, que creo que ese es el problema. Y ella lo único que dice es que se quedó en shock que alguien de derecha utilice algo que se grita en marchas de supuesta izquierda, pero que no profundiza y no entiende para mí la magnitud y la importancia de explicarnos por qué alguien como Taboada habla como los que marchan a favor de no olvidar el 2 de octubre. Bueno, yo estoy de acuerdo solo contigo parcialmente. Realmente creo que meter en el mismo ejemplo algo como el 2 de octubre y algo como el 8M es muy arbitrario. Y bueno, muy, muy por encima, ¿no? O sea, sí creo que justamente lo que no permite que el 8M ya entre en esta categoría de ser solo algo performativo es, bueno, que hay un diálogo entre los actores directamente. O sea, las actoras o las personas, las mujeres que se involucran de manera activa en el 8M, sí tienden mucho a utilizar ese mecanismo que si en efecto permeara en todos los focos de inconformidad a nivel social, bueno, generaría otros efectos, ¿no? Pero bueno, justo ni tú ni yo realmente somos actores de eso. Yo creo que por eso también puede parecernos como un evento performativo, pero yo creo que ahí sí te equivocas, ¿no? Yo no lo metería en el mismo saco. Como sí, algo como lo del 2 de octubre, donde pues ya es una serie de consignas donde supuestamente quienes las repiten, ¿no?,
tienen la ilusión de que se sitúan en la perspectiva adecuada que supuestamente defendía ese fenómeno. Y realmente, pues lo que termina sucediendo es que todo mundo se puede situar ahí. Todo mundo, sin una especie de distinción, sin una especie de contexto, ¿no? Se sitúa ahí, ¿no? Y realmente eso sí, justamente, no posibilita lo que quizá en el 8M sí hay, que todavía hay un diálogo vivo entre quienes están inconformes por algo, ¿no? Pero y ¿hablas creo que de eso es lo diálogo que... entre las mujeres? Sí, por supuesto. Que bueno, eso pues, supongo que tú te atreves a decir algo como eso porque pues no, pues realmente no te consta nada de ahí. Como a mí tampoco, realmente. Salvo No, pero quizá... a ver, o sea, pero ese es mi punto. O sea, hay diálogo, el 8M sí, seguramente sí. Pues, pues van cientos de miles de mujeres en muchas partes de México y hasta del mundo. Pero ¿qué pasa después? Nada. Bueno, pues sí, justo a lo mejor el ambiente que rodea, que bueno, ahí sí yo te diría, pues eso no es un defecto del movimiento como tal, ¿no? Es un defecto de quienes estamos pendientes de ese movimiento, ¿no? Pero bueno, el movimiento como tal me parece que tiene su cohesión interna, ¿no? Y que eso, pues justo quizá está su fuerza en que todavía no... todavía las mismas participantes, que son las que se encargan de decidir si tiene fuerza o no, pues todavía deciden hacerlo, ¿no? Y no quizá, y de una manera constante, como un hábito, como una cosa que incluso tiene sus repercusiones para las mismas participantes, quizá no para quienes estamos afuera, pero bueno, pues eso es otra cosa. Y eso justamente es lo que algo como el 2 de octubre, por ejemplo, ya no permite que haya una distinción entre quienes sí se asumen, quienes participan de todavía estar criticando la fuerza o no fuerza de lo que se está discutiendo. Pues ya no hay quien se pueda asumir en ese lugar. Ahorita, pues el movimiento 8M sí tiene quienes asumen parte de ese movimiento, ¿no? Y bueno, pues creo que eso es de eso es de lo que depende el impacto que pueda tener en algún momento, quién sabe, de una manera inadvertida, y que eso es lo que a lo mejor también a veces nos molesta a quienes tratamos de analizar si el 8M es un movimiento válido o no, pues que no vemos los efectos, no alcanzamos a ver por dónde están, ¿no? Y que quizá pues no nos corresponde a nosotros hacerlo, ¿no? Quizá hace todavía falta varias manifestaciones, varias cosas que sucedan a partir de ello para que nos quede claro. Pero bueno, o sea, este carácter performativo sí lo vería en ciertas cosas, como tú dices, como el 2 de octubre y varias otras, como no lo veo en algo como el 8M, o sea, simplemente. Te propongo que el siguiente 8M vayamos y hagamos algunas entrevistas. No, porque tú ya vas como el güey de Hernán Gómez o como ese tipo de pendejos que nada más van a ridiculizar a la gente. Pues eso me parece... No, claro que no. Claro que no. Sería, creo que un buen ejercicio, pero bueno, tenemos casi un año para pensar esto. Avancemos ya a los últimos 2 audios que tienen que ver con frases que se dijeron en este espacio del canal 14. Vamos con la primera. Porque al día de hoy, ¿no? Definir la ideología de los tres, ¿no? A ver, cuesta un poco de trabajo, ¿no? Hay una que tengo muy clara y está muy bien definida, que es terriblemente feminista y terriblemente de izquierda. Bueno, terriblemente digo como una cosa de exageración, pues. La hipérbole, es el uso de la hipérbole. A ver, me he quejado mucho de espacios de YouTube, de canales de televisión privados, a veces de Canal 11, pero Canal 14, que es el gran defensor de la supuesta lucha contra la supuesta infodemia, que nos invade a todos, que por eso estamos tan descontentos con el gobierno de AMLO, porque la infodemia nos ha colonizado el cerebro, hacen ese tipo de análisis, que la participante dijo, no tengo clara la ideología, excepto la de Clara, que es terriblemente de izquierda y terriblemente feminista. Me parece ofensivo. Me parece ofensivo que en espacios pagados
por nuestros impuestos, haya este tipo de propaganda, a menos que tú me corrijas y digas que no es propaganda, a favor del gobierno actual. O sea, eso es vulgar, es absolutamente vulgar y es sinvergüenza. Porque en todo caso yo podría defender que se haga ese tipo de afirmaciones si se me explicara por qué. Ok, según tú, es terriblemente de izquierda, ¿por qué? Explícamelo. Y es terriblemente feminista, ok, ¿por qué? Explícamelo. Pero nada más aventarlo al final, porque eso ya fue en la parte de conclusiones, para que el radio escucha, o bueno, el que también puede verlo por televisión, se quede con esa idea que te avientan al final. Es la definición de propaganda, no es otra cosa. Sí, bueno, en todo caso, pues es como si viviéramos con una perspectiva parcial nada más. Bueno, creo que esa es también una redundancia porque, bueno, la perspectiva tiende a ser parcial, ¿no? Pero justo es como si para tener una especie de claridad de lo conveniente, de lo justo, de lo adecuado, de lo que sirve para nuestra realidad, bastara con la perspectiva de izquierda, cuando eso realmente es un engaño. Bueno, y aparte perspectiva de izquierda encarnada en un personaje, Clara Brugada o quien esté en el oficialismo de Morena, ¿no? Y eso creo que ya es falaz desde el inicio, ¿no? O sea, sí... realmente pensar en una situación mejorable para nosotros tendría que tomar en cuenta pues varios polos, ¿no? Pero, pues bueno, los partidos de lo que se alimentan y bueno, este tipo de medios que se adecúan, se alinean, pues es de vendernos la idea de que no, hay solo una perspectiva adecuada y la otra es la enemiga, ¿no? Es como lo que están diciendo sobre si Taboada puede o no puede encarnar algo como las frases del 2 de octubre, ¿no? O sea, es como un poco sí combatir algo que también está sesgado y también incompleto y también oculta varias cosas que no se dicen y no se les puede ver como realmente el beneficio que van a dar, pues también de este lado están haciendo lo mismo, justo siendo parciales nada más. Pero ¿no? me parece peor porque es espacio público. Sí, es oficial, es un medio de comunicación que alcanza a todo mundo, como lo que decíamos un poco del agua, de una manera donde uno tiene el acceso garantizado, exacto. ¿no? Exacto. Sí, sí. Donde por ley estarían obligados a no ser parciales, o por lo menos vamos a decir, tratar de ser imparciales. Estoy de acuerdo que nunca se puede ser objetivo e imparcial, pero por lo menos hacer el esfuerzo, porque esto sí es ofensivo. Vamos con el último audio que tiene un tono similar. Y en Ciudad de México, así es que Ciudad de México sí va a ser un escenario de mucha guerra sucia, muy sucia, como dijo Jorge Castañeda, y por lo tanto aquí la que tendríamos que estar nosotros pendientes es recordar que esta es la ciudad más progresista del país, que hay derechos que han costado mucho, que aquí se conquistaron y después se esparcieron por el país. ¿Los vamos a perder? Es la pregunta que tiene uno que tiene que hacerse también en el análisis y en el siguiente debate, porque esto no es nada más del cártel inmobiliario, es una cuestión de derechos que han costado mucho para una ciudad inclusiva. Nos mata un poquito el tiempo, perdón, Ezra. Acaban de escuchar a Alejandro Nájar, que también a veces aparece con Julio Hernández. ¿Quién es Alejandro Nájar? Un pseudo periodista que escribió un libro sobre Claudia Sheinbaum, que la alaba como la sucesora ideal de López Obrador. Lo publicaron juntos, ella estuvo en la presentación, o sea, es un palero, un sinvergüenza del gobierno actual. Otra vez, o sea, ¿por qué gente así se atreve a estar en un medio público y opinar de forma supuestamente objetiva a favor de la gente cuando están hasta económicamente comprometidos con uno de los participantes? O sea, eso, yo no sé por qué no se critica más eso. Eso me ofende hasta más que lo de los medios privados, porque de los medios privados yo no espero nada, pero que en los espacios públicos se tenga ese tipo de narrativa, que además yo te pregunto, en los últimos 30 años él nos acaba de decir que ha costado mucho ganar derechos que vale la pena defender. Ahora, tú como hombre en la Ciudad de México, ¿qué derechos se han ganado que no quieres perder si gana Santiago Taboada? Es una pregunta honesta, o sea, te la hago de forma de veras, como dirían, de buena fe.
¿Qué derechos tengo siendo hombre? O sea, porque seguramente él Pero iba a decir que el derecho al aborto... a ver, ¿qué derechos en específico necesita uno siendo hombre? No, espérate. Es que yo dije es que eso siendo hombre. Eso es lo, no, espérate. como lo yo tramposo. Yo dije eso siendo hombre porque él seguramente iba a decir es que el aborto y el matrimonio igualitario. Pero quitando eso, es decir, siendo hombre heterosexual, ¿qué te ha dado la izquierda los últimos 30 años que tú dices para eso vale la pena dar mi voto porque si no el PAN, el PRI, el PRD me lo van a quitar? Bueno, pero es que bueno, te digo, vuelvo a la pregunta. ¿Por qué tendría que formularse la pregunta siendo hombre heterosexual? Porque entonces no entras en ningún derecho que se ha ganado. Es decir, ¿cómo que no? tienes... O sea, ¿cuál, por ejemplo? Es que pregunto por eso. Bueno, pero ¿qué derechos? O sea, ¿qué derechos he tenido yo vulnerados que no tenga vulnerados nadie más? Que de ahí parta mi necesidad de defender ciertos derechos. A ver, dime. O sea, por esa condición que yo tengo de siendo hombre, sí, heterosexual, exacto, ¿qué derechos se me han vulnerado que digamos, al mismo tiempo no se vulneren los del resto de la población? Es que eso es lo que... Exacto, por eso. Pero es que, a ver, por eso es que es muy diferente cuando para otros sectores de la población, minoría sobre todo, pues donde no solo es que no se han ganado derechos, se han vulnerado derechos. Se han vulnerado derechos en específico por las condiciones de las cuales se caracterizan esa población. Por eso, bueno, pues es que realmente la exigencia de derechos para esas poblaciones no son una especie como de lujo, de cosa extra. Son una condición de emergencia. Demandar esos derechos es una emergencia. Los nuestros, pues bueno, son los que vendrán como en cualquier defensa de derechos que se haga, vendrán las de un hombre heterosexual de la condición social a la que yo pertenezco. O sea, no hay necesidad de que en especial yo defienda ciertos derechos. Porque entonces, esa pregunta pues a mí se me hace... No, es que para mí esa es una de las preguntas, porque con eso estás hablando más o menos de 8 millones de electores en la Ciudad de México, que no tienen razón alguna, y estoy pensando bueno, estamos hablando de una estrategia ahí. Absolutamente, no. Estoy pensando que siempre se me dice, la democracia es como un mercado, tú votas por tu interés. Yo los estoy tomando en serio. Como hombre heterosexual en la Ciudad de México, tomando lo del palero Nájar ahorita, él me dijo, en la Ciudad de México somos una ciudad de derechos. No dijo derechos de minorías, no dijo derechos de grupos de población desfavorecidos, dijo de derechos. Entonces, o yo no soy parte, o tú y yo no somos porque somos parte de ese grupo de población, pero somos como 8 millones. Entonces, ¿en qué parte de derechos ganados que no tuvimos ya antes de los 30 años de supuesta izquierda, que ellos nos han dado, y no digo en contra de los demás, sino donde entran todos, pero con donde también entramos nosotros? ¿Qué nos han dado? Y la respuesta es nada. Por ende, por mi propio interés, no habría ningún incentivo para ir a votar por ellos el 2 de junio. Ese es mi punto. A menos que tú me corrijas, ¿qué nos han dado? Pues digo, a menos que tú sientas que también la política tiene que estar hipersectorizada, en el discurso dirigido, especialmente a quien de por sí ya está dirigido. Pues bueno, es que eso ya me parece como... pero a ver, yo estoy hablando de una exigencia bastante absurda, realmente. Pero a ver, yo estoy hablando de algo universal. Bueno, pues es que a mí no se me ocurre... Aparte de derechos de minorías, ¿qué nos han dado? Nada. Y podría entrar derecho a la salud, me parece el derecho demasiado a la vivienda. Simplista decir eso. Me parece muy simplista. ¿Pero por qué simplista? Bueno, porque justamente te digo, sí, y es ahí donde, bueno, mi comentario de hace rato cuando se hablaba sobre los derechos de minorías, bueno, no es que en efecto los derechos de minorías tengan que defenderse nada más por parte de esas minorías, porque lo que implica defender derechos de minorías implica que vas a defender causas que no necesariamente son las que ya de por sí la población completa atraviese, ¿no? Sino que vas a ponerte a defender causas que surjan por ciertas condiciones que viven ciertas personas desfavorecidas. Si te das cuenta hasta ahí, eso nos implica a todos. No solo implica a esas minorías en específico. Implica que
quien atraviese ciertas condiciones que son diferentes, que no están contempladas ya de por sí por los derechos que debe garantizar un Estado, pues van a ser defendidas, ¿no? Eso es lo que debería implicar si el gobierno realmente adoptara esas causas de verdad con toda la profundidad que debería, así debería ser. Yo lo que te digo, pues sí, ahorita en efecto deberíamos estar defendiendo varias otras que supuestamente ya están contempladas por la ley. El derecho a la propiedad, varias cosas que en efecto, pues sí, nos abarcan tanto a ti como a cualquier otra persona que esté en una minoría o no. Pero los derechos de minorías, como una situación emergente, deben defenderse justo por eso, porque si no vamos a estar ante un Estado que solo defiende cosas supuestamente para el diagnóstico de cómo ellos consideran que somos todos los ciudadanos, cuando realmente van a salir situaciones particulares que también ameritan una defensa y necesitamos que el gobierno tenga ese enfoque de defender cosas que van surgiendo, que van siendo debido a condiciones específicas. O sea, es una tendencia, debe haber esas dos tendencias. Una que de la defensa de derechos que, bueno, abarcan a cualquiera por las condiciones que todos compartimos, y la defensa de cosas que van siendo particulares. Es que eso es lo que tendría que servir la defensa de derechos de minorías. No para decir, bueno, entonces yo que no soy minoría, ¿a mí qué me van a dar? Pues no, eso es... O sea, es como demasiado simplista. O sea, es no entender bien las cosas, me parece. No, para mí al revés es lo simplista. Porque lo que tú en síntesis estás diciendo, que 8 millones de sujetos en la Ciudad de México deben de ir a votar por el interés de otros. Que yo estoy a favor de eso. Justo, yo estoy a favor de eso. A ver, espérate. No, pero eso es Barbilandia, eso es Disneylandia. No. Yo te estoy diciendo, es defender por algo que debería ser, es ir a votar por algo una condición que debería ser sistemática en un gobierno. Es decir, tanto contemplar derechos humanos que abarquen a todos por las características compartidas por todos, y que bueno, pues ahí el hombre heterosexual de la edad que tenemos tú y yo, de la condición social que tenemos, de dónde vivimos, ahí estamos, ahí entramos en automático. Ajá. No hay algo en especial que nos distinga de los demás. Ajá. Y por otro lado, la tendencia a defender, contemplar derechos de condiciones que sean muy específicas. Dime tú si en ese espectro no entramos los dos. O sea, yo no veo en qué momento me deja de tomar a mí en cuenta esa consideración o esa exigencia hacia un gobierno. Entonces, por eso a mí me parece o sea, sí, en efecto, el que exige, no, pues es que yo como hombre, ¿qué me estás ofreciendo a mí? Bueno, pues es que no estás entendiendo más bien las cosas. O sea, no estás entendiendo bien el sentido que debería tener defender los derechos de minorías. Porque bueno, pues en el momento en que tú entres en una minoría por alguna razón, pues bueno, tiene que haber un mecanismo que por las características que tú tienes, pues te ayude a defender tus derechos. O sea, eso es lo que se defiende a través de los derechos de minorías. Okay, no, entonces somos una ciudad de derechos de minorías, ok. Pero no somos una ciudad de derechos. Pues es que me parece que con defensa de derechos de minorías, pues todos resultamos favorecidos en eso. No o sea, creo. Si de verdad nos ponemos a hacer, si de verdad nos proponemos ser una ciudad donde se defiendan derechos de minorías, me parece que estamos del otro lado. O sea, ¿en qué ayuda apoyar el derecho de minorías en que las rentas no suban? Exacto. ¿En qué ayuda apoyar la lucha de minorías para que los salarios suban? Te voy a contestar. Que quizá, si por alguna razón el tipo de vida al que tú aspiras no corresponde con lo que tú estás haciendo a nivel productivo, bueno, esa es una condición que supuestamente no está contemplada dentro de los derechos en cuento a generalidades. Está contemplado en condiciones específicas y la tendencia a defender derechos de minorías es la que abarca eso, que tú no, por alguna razón tus aspiraciones no están situadas donde está tu nivel de productividad o tu nivel tu nivel de ingreso. Eso es lucha universal, eso no es lucha de minoría. Precisamente ese es el punto. Que es más o menos como dice Denise Dresser. Ves el árbol pero no el bosque, compañero. Bueno, no sé, o sea, mira, yo creo que la defensa de minorías es una
una de las tendencias que sistemáticamente deberían estarse defendiendo en lo que tiene que ver con el concepto de derechos humanos. Ajá. Otra quizás sí sea esta universalidad que abarca a personas que de por sí sus derechos ya estarían contemplados, ajá, por la generalidad en la que uno entra. Uh-huh. Pero es que no está, o sea, bueno, yo desde años defiendo la hipótesis que precisamente por este tipo de argumentaciones de una izquierda liberal que no se mete a los temas de veras delicados, termina ganando la derecha o extrema derecha. O sea, en Argentina fue exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Por eso te mandan al carajo. Porque dejas fuera al 90% de la población. Pues sí, dejas fuera en lo discursivo, porque bueno, pues también es que en lo práctico. Si algo tendemos es a no entender lo esencial en ciertas discusiones conceptuales. O sea, es que eso es lo que también creo que está equivocado. O sea, ¿qué pasa si una población indiscriminadamente se suma a la defensa de derechos de minorías? ¿Qué pasa? Nada. No, bueno. Pues ahí es donde creo que no nos vamos a poner de acuerdo, porque bueno, creo que estoy diciendo algo que no se está entendiendo. Bueno, pues está bien. Pues yo tampoco lo entendí, porque, ok, si se suma seguramente mejor para el grupo de minoría, tienen más probabilidad de garantizar sus derechos, lo cual yo estoy a favor, pero nada más. No. Yo no sé qué es lo que pasa después de eso. Nada. Pues bueno, porque justo se alcanza a ver algo que es problemático en el mismo concepto de derecho, ¿no? Que es la cuestión de no solo contemplar casos generales, sino también contemplar casos específicos. La especificidad incorporada al concepto de derecho. Que bueno, eso de origen es problemático, pero me parece que sí es una tendencia que tendría que caracterizar la lucha por derechos humanos. Porque bueno, derechos humanos que en función de qué está construida la idea de un concepto de humano de un concepto de persona que implica ciertas características y nada más esas, bueno, pues ahí sí hay un problema que excluye, que le termina dando a la idea de derecho humano una tendencia exclusiva. Uh-huh. Y eso, bueno, pues es algo por lo que una población, siendo de donde nacen características generales o características particulares, pues es de donde tendría que venir la lucha. Bueno, yo creo que ya todos se dieron cuenta en dónde vas a poner tu voto el 2 de junio. Okay. Ya no quedan dudas al respecto. Y para ti, entonces, sí somos una ciudad de derechos que hay que defender. Pues no nos ponemos de acuerdo. Obviamente yo no dije eso, ya fue lo que tú estás entendiendo, o sea, pero o lo que tú quieres sacar al respecto. Pero bueno, pues está bien. No veo mucha diferencia con Nájar, que acabamos de escuchar, porque digo, hay que luchar por derechos de minorías, claro que sí, de hecho. No, bueno, a ver, si algo dije desde el inicio es que estoy de acuerdo contigo en que esta izquierda solo hace la finta de que defiende derechos humanos de minorías o de los que sean. Ajá. Solo agarra banderas, solo es oportunista y bueno, pues ahí creo que es lo que también dije, al lado de esta otra opinión que construí. Ajá, pero para mí es peor todavía, porque, y ya para terminar esto, o sea, yo creo que aunque lo hiciesen en serio, o sea, aunque de veras fuesen consecuentes con este tipo de propuestas, para mí seguiría siendo igual de error y grave a nivel político este tipo de propuestas. O sea, no por eso, para mí sería menos de izquierda que, aunque es aún más grave si lo hacen con pura hipocresía, claro, estoy de acuerdo, pero incluso asumiendo que lo hacen convencidos y que luego protegieran a todos los derechos de todas las minorías de todo el país, no por eso, para mí, dejaría de ser deficiente y muy deficiente. Y le abre la puerta a los demonios, porque yo insisto, tú no puedes decir 8 millones, hablando de la ciudad, ustedes no entran. Ustedes no tienen visibilidad. Ustedes ya tienen todo. Caray, ¿en qué mundo viven? Y por eso la gente se emputa. Hay que decirlo así. Y con razón. No me hagas caso. No me hacen caso. Desde que ganó Trump no me hacen caso. Está bien. Está bien. Soy un loco. En el 21 me dijeron lo mismo. Tú es loco, güey. Es que si vieras qué tanto se parece tu manera de pensar a la de cualquier güey de la calle. O sea, a lo mejor está defendida a través de quién sabe qué
qué ideas, Es que qué ese es el conceptos, punto, qué- es que ese es el pero punto, me que la parece mayoría- tan... La mayoría de la gente no lo ve así y yo estoy de acuerdo. O sea, la mayoría de la gente está enojada con ese tipo de cosas y no como yo, porque yo no tengo las carencias como la mayoría o muchos mexicanos. O sea, ni siquiera es por mí. A mí me podría dar igual eso. Pero hay personas que están tan ofendidas y tan desesperadas ante la no visibilidad por este tipo de rollos que acabamos de escuchar y también el tuyo, yo siento, que por eso terminan votando por la extrema derecha. Eso es lo que yo te estoy tratando de explicar, que la gente común y corriente, por ese tipo de cosas, abandona cualquier proyecto de izquierda. Eso es todo mi punto. Y yo los entiendo. Ok, bueno, pues está bien. Pero ya veremos. Digo, yo creo que con este tipo de rollos la Ciudad de México está en peligro. Y yo no quiero que gane Taboada, para que quede claro. Pero si gana Taboada, que por favor no culpen al complot de los medios o al complot de no sé quién que por eso perdieron. O que porque la clase media es aspiracionista. O sea, todo ese rollo no tiene nada que ver con la absoluta no ideología de izquierda en el proyecto de Brugada, Sheinbaum y AMLO. O sea, eso es mi punto, de que con eso enajenas a la gente que por interés propio tendría que votar por ti, pero tienes que señalar ese interés de la gente y no hablar nada más de minorías porque sabes que no incomodas a nadie. Porque yo insisto, ¿quién está en contra del aborto en México? ¿Quién está en contra del matrimonio igualitario? El clero, algunos grupos tipo, ¿cómo se llamaba ese grupo? Frena, tal vez Salinas Pliego, tal vez Verástegui, tal vez algún grupo internacional de extrema derecha, pero esos son hombres de paja, son clásicos hombres de paja. O sea, ¿quién de veras con poder en México todavía está en contra de esos temas? La minoría. Pero en cambio, si se hablaras de veras de temas que incomodaran a la élite, eso sí sería de izquierda. Pero bueno, ya es un rant mío, pero eso fue tu culpa. Bueno, pues ya nos vamos conociendo. Bueno, Ya sacaste el cobre. por lo menos, este debate estuvo mejor que las 2 horas del debate sobre la Ciudad de México. Y yo creo Sí, que a yo veces... creo que sí. No, y a veces está mejor que no estemos de acuerdo porque casi siempre estamos de acuerdo y creo que también a Sí, veces... sí, está bien, porque esto es debate, o sea, esto es Sí, es debatir. debate. Estoy de acuerdo, es debate. Sí, y Tratar, yo para nada tratar de explicar una idea. Ajá. estoy de acuerdo. Y aquí no hay límite de tiempo y nos tardamos ahorita en esta parte final. Pero yo creo que valió la pena y vamos a ver en algunas semanas cómo resultaron las elecciones y cómo nuestros argumentos corresponden a la realidad electoral o no. Pero bueno, ahora sí, a menos que tengas algo más. No, yo creo que no, sería pero todo. bueno. No, está bien y gracias por la discusión. Creo que, o sea, está bien, aunque incomode, aunque uno acabe incómodo, acabe prendido, lo que Te sea. odio. Pero bueno, hicimos el esfuerzo de explicar ideas. Bueno, yo de mi parte, por lo menos, hice el esfuerzo y traté de explicarlo más allá de la incomodidad, lo que sea. Entonces, eso es lo que tiene que pasar, ¿no? Bueno, te pido que te despidas de la audiencia porque fue tu última participación. Me parece bien. Totalmente de acuerdo. No, es broma. De Pues común muchas acuerdo, gracias. como dicen. Hasta luego. Pues muchas gracias y nos vemos pronto. Cuídense mucho.